Hello, hello. Esto es Diario de una Girl Boss, un podcast en el que compartiremos experiencias con mujeres líderes, empresarias y empoderadas. Mi nombre es Cintia Chacón Cardoso. Bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a Diario de una Girl Boss, el podcast para emprendedoras y empresarias y mujeres en general que quieren saber más de sus vidas. El día de hoy tengo una invitada muy especial que de hecho no nos conocemos en persona, es bastante raro ahora, pero gracias a todo este mundo digital que actualmente tenemos, he podido conocer a mujeres maravillosas, mujeres profesionales y mujeres que están dispuestas a compartir con la comunidad todo lo que nos puedan entregar. Ella es Melissa Ramírez Moreno. ¿Quién es Melissa? Melissa es abogada. Ella es especializada en Derecho Público con maestría en Gestión Pública en el Tecnológico de Monterrey. Fue parte del programa para futuros empresarios del IDE Business School. Actualmente estudia protección de datos personales. Ha trabajado en el sector público y actualmente en el privado con su marca, en la que nos ayuda muchísimo, que es Digital Blogger. Bienvenida, Melissa. Hola, Cintia. Muchas gracias por la invitación. Conocerte a través de las redes ha sido increíble. Me gusta muchísimo aprender de ti, así que nuevamente gracias por la invitación. Y bueno, como les decía, Melissa y yo todavía no nos vivimos en la misma ciudad, de hecho. Esto está grabado en Guayaquil, Ecuador. Vivimos en la misma ciudad, pero es impresionante cómo la verdad es que en el mundo digital hay muchas cosas que se pueden sostener durante mucho tiempo sin necesidad de vernos físicamente. Entonces, somos digital amigas. Y luego, gracias a todo este desarrollo que hemos tenido cada una con sus cuentas, hemos llegado a compartir muchísimas cosas en realidad en las que estamos de acuerdo, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia, Melissa. ¿Cómo empezaste? Primero, ¿cómo empezaste a ser abogada? ¿Cómo te nació esto de aquí? Bueno, yo desde muy chiquita, desde los 12, 13 años, siempre quise ser abogada. Era algo que yo lo tenía en mi mente, sí conceptualizado de manera distinta, como después me fui desarrollando. Ya la universidad, las materias distintas que ves te llevan por otros caminos. Y me gustaba muchísimo el tema del derecho público. Mis primeras experiencias fuertes, grandes y duraderas fueron en el sector público, en donde aprendía también el tema de la burocracia. A la par que mientras estudiaba, yo creo mi primer emprendimiento, una academia de acrobacias aéreas que en la ciudad no existía, y en ese camino del emprendimiento y las leyes fui creando también mi propia empresa con errores, porque como uno no lo sabe todo en la vida, uno va aprendiendo realmente en la práctica, eso no te lo enseña la universidad, ni por más que estudies negocios o que más estudies leyes, la práctica es palpar la vida real. Y esa experiencia a mí me permitió tener como un panorama completo de lo que es emprender, y me dediqué muchísimo también que en la gestión pública se pueda facilitar procesos para emprendedores también. Así que, bueno, así esas fueron mis primeras experiencias universitarias. Estuve en el sector público, me dediqué muchísimo a la parte también societaria, regulatorio, que es el tema de lo que te pide el Ecuador, los permisos, qué condiciones según la modalidad de tu negocio, y ahora más que nada también propiedad intelectual y laboral. Sí, chévere, ¿sabes qué? Yo no sabía esto de que también habías aprendido en la parte del arte, o sea, esto de ser ¿me repites cuál era? Aerialist, acrobacias aéreas, sí, dábamos Acrobacias clases aéreas, o de... sea, me parece increíble, o sea, además eres súper talentosa y además de talentosa pudiste emprender en algo que, como tú decías, en ese tiempo no había ninguna. Recuérdanos el nombre de tu empresa de... Empezó como Acropol, empezó con clases de pole dance, nosotros siempre fuimos el empoderamiento ¡Wow, lo de la mujer, máximo! etcétera. Y luego incorporamos las acrobacias en tela, las acrobacias en aro, en cubo, en todo trapecio, todo lo que te puedes imaginar. Pero quiere decir que tú también lo sabes hacer. Claro, fuimos profesoras. Nosotros empezamos ¡Wow! como profesoras con mi socia, y luego fue antes de tener hijos. Entonces sí, después vinieron los embarazos, las licencias que nos teníamos que dar porque obviamente no podíamos dar clases, y así fuimos creciendo, incorporando profesoras, nos fuimos metiendo también en el tema laboral, etcétera, hasta unos 5 o 6 años que ya sentimos que era hora de dar un paso al costado. Vendimos nuestra misma empresa a nuestras profesoras porque queríamos que continúe con el negocio. Era un negocio súper rentable, pero muy demandante para la vida que en ese momento nosotros teníamos. ¡Wow, qué increíble! Sabes que eres
pole dancer, abogada y emprendedora. Qué chévere, te Sí. felicito. Y cuéntanos cómo nació esta cuenta que a mí me parece maravillosa porque de hecho el nombre me dice tanto, Digital Lawyer. Bueno, esto nace en pandemia. El año pasado yo pierdo inesperadamente mi trabajo y en una situación de pandemia yo mismo me preguntaba a mí, ¿quién va a contratar ahorita un abogado si todo el mundo está tratando de desvincular personal? Es una situación delicada, no se sabe qué va a pasar en el país, el COE ha cerrado por completo el país, entonces dije, en vez de empezar a buscar trabajo, estoy viendo esta necesidad que mis propios amigos me llamaban a mí o a mi esposo, que también es abogado, para consultar cómo utilizan la ley humanitaria, si la pueden utilizar o no, en qué casos sí, cómo renegociar con sus proveedores, con sus inquilinos, con sus arrendatarios, etcétera, ¿no? Fue como solito me llegó a la puerta la idea de que se necesita ayuda en este momento. Y cuando decido crearlo, pues obviamente tú también eres empresaria, toma su tiempo, no es que lo lanzas de un día para el otro está, entonces sí me demoro un par de meses creando pues yo mismo, registrando la marca, creando el diseño, creando el contenido para poder salir con algo potencial, a la par que empecé un servicio en septiembre, que era como el mes en que yo arranco, de asesoría gratuita para los emprendedores que tenían este tipo de problemas por pandemia, por COVID. Y así nace y luego va derivándose en otras situaciones, voy viendo las necesidades de los emprendedores y voy creando mi programa de acompañamiento legal para emprendedores que comprende todas las bases legales que tú requieres en tu negocio. Y ahora pues este año estoy sacando mi bootcamp de empresarios digitales para quienes se dedican como tú y yo también al negocio digital, a los programas en línea. Qué chévere. Y en tu experiencia ya con emprendedores, ¿qué has notado tú como las mayores falencias legales al emprender? Mira, hay dos grandes errores que yo te puedo decir que existen, que te representan costos a nivel legal. Uno, el tema de escoger mal o no asesorarte según tu modelo de negocio. ¿Y por qué? Porque en el ecosistema de emprendimiento, cuando uno apuesta en innovación, tienes que conocer qué está regulado y qué no. De repente quieres hacer una aplicación que no está regulada por la ley o quieres hacer una aplicación de situaciones no normadas porque las leyes en nuestro país son súper tradicionales, no es que se van modernizando, muy pocas. Entonces puedes caer en la ilegalidad. Entonces la asesoría legal en un emprendimiento sí es importante porque una de las grandes formas de perder valor es esta. Innovas en un sector en lo que no hay una regulación específica y te va a limitar muchísimo tu nacimiento o tu escalabilidad. Entonces, si tú quieres invertir en una fintech, no es que tú la haces y creas la plataforma. Conozco un chico que quería tener, que hizo todo el sistema en la plataforma y luego pues no tenía ni siquiera los permisos de la superintendencia de banco, se queda con una inversión importantísima sin conocer los requisitos que le iban a pedir para poder aplicar a hacer una plataforma financiera. Entonces, si no conoces el tipo de trámite, vas a terminar perdiendo dinero. Lo mismo si quieres aplicar con bolsa de valores o quieres incorporar inversionistas de afuera. Todo eso, si tú no conoces el marco legal de tu modelo de negocio, esta innovación tuya va a chocar con la ley porque no está pensada para el mundo digital. Y el problema no es que choque, Cintia, es que choque con sorpresa. Como que no sabías lo que venía, porque si tú estás informado del riesgo, por ejemplo, casos grandes como Uber, Uber choca con nuestra ley tradicional, pero si tú entras sabiendo el escenario, Con la ya puedes saber contingencia. también tu posible contingencia, ya puedes costear tu contingencia y saber cómo vas a operar. La cosa es no saber, o sea, el error más grande es no saber en qué te estás metiendo según tu modelo de negocio. Claramente, el riesgo de una fintech o una blockchain va a tener mayores riesgos o mayor necesidad de protección legal que una startup tal vez de delivery o de comida, pero tienes que asesorarte sobre tu tipo de modelo. Enterarte tarde va a ser un gran problema. Y el segundo error más grande que veo en los emprendedores cuando buscan esta ayuda legal tardía es las relaciones internas de su negocio. ¿Cuáles son las principales? Las de los socios y las de los inversionistas, porque tú estás ahí entregando derechos, obligaciones, y debes hacerlo antes de que llegues a una inversión de dinero muy grande. Cuando ya está hecha, a veces es muy tarde retroceder a las expectativas que tenía cada persona. Entonces, no hay que basarnos en un tema solo por confianza, que todo va a estar bien, o se juntaron dos mejores amigos a hacer el negocio y al poco tiempo, pues imagínate qué pasa si uno se va, deja todo botado y tú quieres ingresar a un inversionista, nadie te va a poner dinero si hay unas acciones a nombre de un tercero que nadie sabe quién es o no trabaja para el emprendimiento, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar con esas acciones? ¿O estás aceptando condiciones no favorables? Esos son para mí los dos grandes errores legales que implican costo, dinero, que tú pudieras, tú como financiera también decir, eso te va a costar algo que tú no tenías contemplado y va a mermar muchísimo tu rentabilidad. Sí, sabes que y me gustó una parte que dijiste, tengo mil preguntas ahorita, te voy a hacer consultas gratis, pero lo primero que se me ocurre es que, en efecto, el desconocimiento hace que no tengas considerado ciertos costos, porque, por ejemplo, a veces me pasa de que tú dices, a mí también en las asesorías que doy también es como que, oye, es que yo no sabía, y por ese no sabía resulta que has cargado un costo o te has olvidado de cargar un costo que podría mantener el precio. Si tú sabes que va a tener un costo, por ejemplo Uber, que dice por ejemplo, seguramente estaba considerando dentro de su margen que en algún momento esta contingencia le iba a pasar factura y estaba preparado. O sea, él Por sabía supuesto. este tipo de cosas. A lo que quiero llegar es que como emprendedores a veces no, es que mi negocio no se puede por ahí. A ver, ok, no se puede de manera tan fácil, o más que no se puede, se podría, pero te va a costar más. ¿Por qué? Porque son contingencias que cuestan dinero. Y puedes hacerlo, pero obviamente considerando este costo. Entonces, sí es importante para mí, a nivel legal sobre todo, cuando los emprendedores están empezando, que tengan clarísimo el panorama y que luego tomen la decisión de qué hacen, qué no hacen, si van a caminar en la cuerda floja, si van a pisar el terreno firme, ya es cómo tú te enfrentas al riesgo. Hay algunas personas que somos más arriesgadas que otras y decidimos sí hacerlo y apostarlo, otras no tal vez. Y, por ejemplo, en esta parte legal y sobre todo en la parte legal que es tu especialidad, ¿tú qué opinión tienes con respecto a estas sociedades que se abren? Me refiero a sociedades, yo con mi mejor amiga decido abrirme, tú por ejemplo, con tu mejor amiga que te abriste este negocio, emprendimiento de Paul, resulta que eran amigas nada más y entonces nos constituyeron empresas, tenían el RUC solamente a nombre de una persona y a la final para repartirse y etcétera, etcétera, tanto beneficios como obligaciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu consejo legal con respecto a estas sociedades que a veces en realidad no son sociedades? Mira, aún a mis 20 años, siendo estudiante universitaria, teniendo experiencia cero, nosotros sabíamos que para cuidar la amistad tenían que haber reglas claras. Desde nuestros 20 años creamos nuestro acuerdo de socios, nosotros también empezamos como persona natural, porque obviamente en ese momento no teníamos para costear la compañía, calcula, era un tiempo que no existía la SAS, que son compañías más económicas, menos costosas, pero aún así hicimos nuestro acuerdo de sociedades y eventualmente cuando llegamos a la etapa en que incorporamos por una mala decisión financiera a un tercer socio. En vez de hacer un préstamo al banco, necesitábamos unos fondos y decidimos incorporar una tercera socia. Hicimos una compañía y fue realmente, si no lo hubiéramos tenido, tal vez no hubiera habido forma legal de salir de esa sociedad, porque también esa sociedad, nosotros incluimos a una tercera persona, en su momento fue una decisión equivocada. Si no hubiéramos tenido una compañía, no lo hubiéramos podido resolver. La compañía nos permitió nuevamente solicitar que esas acciones pues vayan a una venta y que otra tercera persona los negocie y de esa manera llegamos a ser tres socias. Pero siempre te voy a aconsejar que si tienes una sociedad, hagas una compañía y tengas reglas claras. Si no tienes posibilidades, pues entonces busca un acuerdo de socios, pero siempre va a ser más fácil como accionar cuando tienes una persona jurídica con reglas establecidas, con representantes legales, con accionistas, que también pueden exigir del representante legal y tener su voz y su voto. ¿A qué te refieres como acuerdo de socios? ¿Qué es este acuerdo de socios? Es un contrato en el que tú y yo, imagínate tú y yo somos socias, ponemos todos los escenarios posibles, dependiendo del modelo de negocio, para terminar el negocio. Siempre yo pongo, por ejemplo, el tema de comisiones, porque siempre en un negocio hay uno que vende más, o hay uno que trabaja más, o hay uno que de repente tu fuerte es hacer la parte de marketing y ventas, y mi fuerte es el contenido. Entonces hay que regular cómo se aporta cada uno para que no vaya a haber una situación en la que tú hiciste más pero ganas menos, o tú hiciste esto, o tú no haces nada de repente, y el otro trabaja y aparte tú coges y te ganas la mitad de las utilidades. Entonces todo está regulado. Nosotros tratamos en serio de apersonarnos y adueñarnos y conversar de tu negocio par de horas para que tú me digas todos los escenarios posibles. Calcula que nosotros cuando tuvimos mi emprendimiento teníamos considerados el tema de los comerciales, de la publicidad, de los programas, quién daba los programas nosotros también teníamos programas de formación de profesoras, sobre el tema de las comisiones,
todo el escenario, pero eso no va a ser, no lo vas a encontrar en Google porque ningún negocio es igual al otro, pero debe ser contemplado para que las reglas estén claras y no hayan problemas y luego rupturas también de sociedades. Mira, y hay una parte, yo reconozco que yo no sabía este acuerdo de socios, lo que estoy tratando de entender, así como para llevarlo al plano no legal, para que el emprendedor lo entienda así de manera morocha, por decirlo así, es que es un acuerdo privado en donde tú determinas cuáles son las responsabilidades de cada uno o beneficios, ¿verdad? Y que, Sí, no es necesario que esté en los estatutos, no, o sea, eso es como un contrato es un entre socios. contrato privado. Pero, Sí. por ejemplo, yo siempre a veces, cuando estoy en las asesorías con los emprendedores y me hablan ese tema de sociedades, y a veces van a asociar con su mejor amiga, con su novio, con su novia, etcétera, y yo les digo, mira, yo siempre pongo el ejemplo y corrígeme si estoy equivocado. Yo decía, vamos a, ok, no puedo abrir ahorita empresa porque no tengo el presupuesto, voy a hacer solamente con el RUC de mi novia. Abren el RUC de la novia y resulta que ellos están vendiendo, no sé, alimentos. De repente aquí la ley no es tan fuerte como para decirme intoxiqué y te demando por $1.000.000. Pero vamos a hacer de cuenta que sí, ¿no? Que en efecto yo estoy vendiendo, no sé, galletas y la galleta por alguna forma perdió su contenido o algo se contaminó y resulta que envenenó a un niño que estoy vendiendo, no a un niño, no, a alguien, ¿ya? Y resulta que esta persona va al hospital y me quiere demandar a mí. Me va a demandar a mí al nombre del RUC, a pesar de que yo tenga 3 socios más. O sea, la demanda legal es por la persona, Es no que es el no RUC. tienes tres, claro, claramente eres tú el responsable. Entonces, siempre cuando a mí la gente me pregunta, ya me tengo que ir a una compañía, siempre analizamos dos cosas. Los números, que es tu mundo, tú sabes cuándo se necesita por carga tributaria o por ciertos beneficios irte a una persona jurídica, y dos, los riesgos. Si el negocio tiene posibilidad del 1% de riesgo, también tu patrimonio personal, siempre se te va a Exacto. aconsejar que seas una persona jurídica. Si vas a solicitar préstamos, inversiones, si tienes una carga laboral importante, por más que el tema laboral igual se deriva y llega con responsabilidad al tema natural, siempre va a ser más seguro que tengas una persona jurídica aparte, ¿no? Exacto, sí, yo también estoy siempre trato de, yo sé que tal vez el presupuesto es un poco más complicado a nivel de aperturas y también a nivel de mantenimiento, porque una empresa seguramente es más caro de mantener que una persona natural, pero yo sí creo que a nivel de responsabilidades y para seguridad y para pensar en largo plazo siempre va a ser mejor una empresa. Sí, Eso es igual lo. recordemos que no está, o sea, que actualmente hay posibilidades de tener una empresa por $400. Entonces, Así es. es algo que tú puedes incluir en tus costos y va a estar bien protegida tu inversión y tu riesgo. Más caro te va a salir luego una demanda, como el caso que tú dices. Claro, ¿no? Y sabes que también pensando ahorita lo que dijiste, la protección del patrimonio. A veces, en efecto, tu emprendimiento no tiene ningún riesgo, tal vez, pero si tú sí tienes un patrimonio que proteger, porque tú no sabes de qué mañana qué puede pasar, y si tienes un patrimonio que Exacto. proteger, a lo mejor ya tienes casa, carro, acciones a tu nombre que son tuyas, y si está el RUC a tu nombre, todo lo que está a tu nombre podría responder a una posible contingencia. Exacto. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, digamos que para resumir, el primero que nos dijiste, recuérdame cuál era la primera falencia que habías notado, que no No tiene, asesorarte sobre el modelo de tu negocio. no asesorarte por el modelo de tu negocio. Sí. Segundo, No cubrir o proteger las relaciones internas de tu negocio, que son tanto con los socios o con los inversionistas. claro. Y tercero, podríamos resumir ahorita lo que acabamos de hablar, es que siempre tienes que tener clarísimo qué te va a convenir más, si es tener una empresa o una persona natural. Sí, en realidad yo siento que pudiéramos irnos de largo, pero podemos sintetizar en eso y pudiéramos agregar el cumplimiento de obligaciones. En Ecuador, el desconocimiento de la ley no te exime de nada, es tu obligación, por así decirlo, conocerla. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema laboral. Es una de los errores también más comunes que yo veo con los clientes o con los emprendedores. Sé que es costoso la carga laboral, tú también lo conoces a primera mano, y que los emprendedores al principio dicen, no, yo no quiero contratar a esta persona, prefiero mantenerlo como independiente, como privado. Y es verdad que Ecuador no es el país de mayor flexibilidad del mundo, pero sí hay modalidades interesantes que puedes utilizar para que el costo laboral sea manejable, ¿ok? Entonces hay que también saber que a nivel laboral lo que manda no es el papel que firmaste. Si yo firmo contigo y te digo, ok, tú hoy por hoy me vas a manejar el tema tributario, pero la realidad
es que en realidad tú trabajas full time conmigo, hay una subordinación, hay una relación de dependencia, sea lo que sea que tú y yo hayamos firmado, eso no prima. En Ecuador la realidad es lo que prima, las características de tu relación con esa persona. Entonces muchos emprendedores cometen los errores de no cumplir con la parte laboral, y está bien si estás dispuesto a asumir la contingencia, pero con conocimiento de causa, sabiendo tus riesgos, sabiendo las implicaciones. Eso es lo que a mí me interesa como culturizar con mi cuenta y con mis programas es, tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que saber que esto es lo que puede pasar y esa contingencia es el costo que tú vive puedes con tener esa en algún contingencia. momento. Exacto, y puede ser que algún día te pase algo o no, pero tienes que saberlo, porque la sorpresa es lo peor que te puede pasar. Lo mismo con el tema tributario, que es el que tú manejas, y con el tema de mismo también de protección de datos, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Sabes que ese tema laboral es súper importante porque, qué bueno que lo sacaste también en este podcast, porque a mí me pasa que yo también le digo, pero es que si ya trabaja con usted 8 horas al día, de lunes a viernes, o sea, si él firme ante la Biblia y con el Papa de testigo que no existe, no hay manera, eso tiene una relación de dependencia. Entonces, sí, en realidad es uno de los contingentes más grandes. Yo no litigo, cada vez que tengo un caso del tema laboral lo derivo al estudio jurídico de mi esposo, que él sí es laboralista, y tú no tienes idea los casos que yo he tenido que derivar o que escucho también que mi esposo lo habla. Personas que le presentan una carta y dicen, yo renuncié porque yo quería mi Montepío, yo no quise ser afiliada. Igual tienes juicio, después vino el sobrino y el sobrino le mete cosas y te demanda, y los derechos laborales son irrenunciables. Entonces tienes un problema con el empleado, que no era tu empleado porque no lo registraste como tal, y tienes un problema con las instituciones, tienes un problema grande con el IES, que te va a venir a cobrar todo lo que tenías que haber pagado. Entonces, me parece que es una de las contingencias sí, tienes razón, más difíciles de obviar, y por más que yo sí he hecho estrategias de reinicio, digo yo. Hay emprendedores que quieren regularizarse desde cierto momento, pero no cubrieron cierto tiempo atrás, que ya fuera demasiado costoso regularizar, pero me gusta dejar claro que ahí tienes una contingencia. Vamos a regularizar desde esta fecha. Vamos a hacer de aquí para adelante. Exacto, y baja muchísimo tu riesgo y tu contingencia, pero tienes una sombrita ahí que pudiera en algún momento aparecer. Y eso es lo importante, ¿no? Que nosotros como emprendedores o CEOs de nuestros emprendimientos o girl bosses sepamos, o sea, nadie está pidiendo que seamos abogadas o sean asesores tributarios, pero que sepas también cuáles son tus obligaciones y que tú también puedas cumplirlas. Sabes que sí, yo soy súper convencida que uno como empresario, como empresaria, debe saber un poco de todo y mucho de algo, o sea, debe saber de todo. Hace un momento, digamos que tras cámaras, hablábamos de todo lo que hemos aprendido, ella que es abogada, yo que soy ingeniera comercial, de cosas que jamás en la vida nos hubiera tocado aprender, pero por ese mundo digital nos ha tocado aprender un montón de cosas. Exactamente. Y en general, así es la vida, o sea, en general como empresario tienes que aprender de cosas legales. Aprender, ojo, no puedes ser especialista, como tú y yo sabemos en los cursos que damos, por ejemplo. Tú no pretendes que la persona que tome un curso contigo se va a hacer abogada, ni yo pretendo que la persona que cursa un curso conmigo sea contador o financiero. O sea, la idea es que tengas criterio, que tengas conceptos y de acuerdo a eso puedas aplicar ciertas estrategias. Y para nada, sí te digo, obviamente no porque soy abogada y quiera vender el servicio, pero sí, yo no vendo o no ofrezco el tema de que tú mismo hagas las cosas, ciertas cosas sí las puedes hacer tú, pero ciertas cosas necesitas asesoría, porque el hacerlas mal te va a costar muchísimo más que una inversión de un estudio jurídico, sea el que tú quieras, el tradicional, los modernos como lo que yo hago, hasta proveedores de servicios legales. Entonces, por ejemplo, sí veo que ahora la superintendencia dice, haz tu propia SaaS en línea, pero si tú no sabes tu modelo de tipo de negocio, ¿cómo sabes que eso es lo que tú necesitas o que estás plasmando el modelo que te exige la ley? Si tú te quieres dedicar al transporte, sabes que tienes que hacer una compañía limitada. Entonces, esa asesoría no la vas a encontrar en la página web. Entonces, sí me parece que debes asesorarte. Si bien no puedes pagar un servicio legal, hay proveedores que tienen tarifas mucho más económicas, pero sí hay cosas que debes asesorarte para no meter la pata. Es que incluso para contratar necesitas saber cuál es, pues, porque, o sea, como tú dices, o sea, yo hago una SaaS y eso es súper fácil, siga, de hecho siga, botón aquí, botón acá, llena aquí, llena acá, swap, salió. Pero incluso si es que tú estás en este mundo, tienes que saber que a lo mejor ya lo hiciste, pero como decíamos, tienes una contingencia de que a lo mejor esa empresa
no sea la que en realidad te corresponda, ¿no? Entonces... Claro, o sea, si tú proyectas tu emprendimiento, imagínate a lo grande, que quieres vender en el mercado de valores o negociarlos en la bolsa, no puedes hacer una No, SAS no puede porque ser justamente SAS. tiene esa prohibición. Y ya hiciste la SAS, invertiste y luego ¿qué haces? Tienes que dar por terminada la SAS, tienes que hacer el mismo trámite. Entonces, sí es importante una asesoría inicial, por último, después ya si quieres la haces tú, aunque no es lo que yo recomiendo, pero sí sobre tu modelo de negocio, saber en qué estás metiéndote, cuáles son las regulaciones de Ecuador y si no existen las regulaciones, qué es lo que puede pasar. No, y además tú sabes que este mundo digital nos ha abierto muchísimas puertas, tanto tú como yo y muchísimas girl bosses más hay actualmente en Instagram y en las redes en general que dan muchísimos servicios. O sea, tú puedes estar informada con cursos, con información. Actualmente la información está tan a la mano que tú podrías tomar decisiones, aunque sea basadas en este tipo de información, y luego decidir qué hacer para asumir la contingencia. Pero sí, yo creo que Claro, y en estamos... nuestro mundo digital tenemos a nuestra reciente y este año inaugurada Ley de Protección de Datos. Y yo Exacto. veo muchísimos empresarios digitales que hacen un copy-paste de su política de privacidad o de sus términos y condiciones. Y obviamente me las leo, ahora las leo, tal vez antes también las aceptaba y ahora las leo y me doy cuenta de los muchísimos errores que están cometiendo. Y claramente como nuestra ley es nueva, sanciones van a haber recién en 2 años. Pero son situaciones o cosas o escenarios que van a tener que irse corrigiendo con el tiempo porque no van a poder hacerlo. Los datos que tú manejas tal vez son distintos a los que yo manejo. ¿Qué pasa si manejas datos sensibles? Si están prohibidos manejarlos, que estás pidiendo información más de la que necesitas. La otra vez te lo comenté también, si sabías que no tener un antivirus es parte de tu negligencia con el tema de la protección de datos. Utilizar Así es. programas sin la licencia original, lo mismo, es decir, hay todo un cuidado que no debe tomarse a la ligera. Hay reglas que también los protegen a los consumidores, que también veo muchísimo que no se cumplen en cuanto a las políticas de devoluciones. Entonces, cada modelo de negocio, el empresario digital también es un modelo de negocio, tiene sus regulaciones que deben ser cumplidas porque no conocerlas no te exime de cumplirlas. Sabes que ese tema de protección de datos me parece maravilloso y de hecho te voy a comprometer públicamente para hacer un segundo episodio, porque eso yo sé que hay tela que cortar altísimo y yo voy a ser una oyente total porque soy total ignorante en esto, pero entiendo que es lo que se viene, o sea, es lo que ya, como tú dices, en 2 años, tenemos estos 2 años para empaparnos, ponernos las pilas y hacer lo que tenemos que hacer, porque si no, la ley de protección de datos nos va a ahorcar. Exacto, sí, me comprometo en un tiempito Sí, sí, a tiene que pasar algún ese, tiempito, algún tiempito. Bueno, agendamos ese Melissa, podcast. muchísimas gracias. Este podcast se llama Diario de una Girlboss porque yo estoy convencida de que todas las empresarias de alguna forma somos exitosas en nuestros trabajos, en nuestras empresas, porque tenemos detrás ciertos hábitos o ciertas cositas que hacemos que nos hacen como estamos ahora, ¿no? Tú, Melissa, ¿qué es una de las cosas que haces en tu día a día? ¿Puedes contarnos un día de Melissa desde que se despierta hasta que se acuesta? Claro que sí. Bueno, yo creo que el secreto como para manejar mi vida y no y ser sana mentalmente es la organización y la delegación. Yo tengo todo cronometrado en mi agenda y también en mi celular, en el Google Calendar, todo, hasta mi gimnasio. Yo empiezo mi gimnasio a las 6 de la mañana, entonces me levanto 5:30 de la mañana. Es mi único tiempito completamente para mí. Es más, tengo mis agendas divididas por colores. Tengo la agenda del color Digital Lawyer, la de mis hijos y la mía. Empiezo con el gimnasio a las 6 de la mañana, regreso, estuve lidiando bastantes problemas con el tema del homeschool, pero ahorita que se ha reincorporado el tema de los colegios me ha ayudado muchísimo también en la parte profesional. Mis hijos mientras están en el colegio me dedico por completo al trabajo, son como mis horas más productivas de trabajo, salgo de mis pendientes, tener un checklist me ayuda bastante, voy tachando lo que puedo hacer ese día y si no, agendo para los días siguientes. Tengo también, si son las reuniones en Zoom, prefiero tenerlas ya más en la tarde, también que mis hijos están en sus actividades deportivas o en el parque, etcétera. Y sí, a partir de las 6, 7, intento ya dedicarle por completo a mis hijos. Casi siempre lo logro, ya el tema de los deberes, o jugar un poco con ellos, conversar, contarnos cuentos, etcétera. Y luego, pues ya en la noche ya llega mi esposo, le dedicamos un poquito de tiempo a nosotros y luego nos vamos a dormir. Y en los fines de semana son los días que en realidad intentamos tener el tema del familiar, de los planes, etcétera, y son mis días en que yo agendo para grabar mi contenido, porque
si algo descubrimos es que es un trabajo manejar el tema del contenido en nuestras redes, y a veces cuando yo me pierdo y digo es porque no alcancé, tuve que hacer algo el sábado, de repente tuve que trabajar o tuve que algo de los niños y no alcancé a grabar mi contenido, que yo intento dejarlo listo el sábado y domingo y lo voy publicando entre semana. Sabes que eso es algo que te admiro porque yo todavía no lo logro. O sea, yo sí hago el contenido y no hago toda la semana. O sea, nunca he podido sentarme a hacer toda la semana. Hago de 2, 3 días y a veces sí, medio puedo hacer hasta 4, pero no, todavía no logro Yo lo hacer hacía por contenido. meses. Lo hacía por ¿Qué? meses y este es el primer mes en que fallo. Lo tengo todo guionado porque yo lo que hago es escribo todo el guión, todo lo que quiero hablar. Sí, sí, Lo sí. que fallé fue en poder grabarlo, porque agendaba el sábado y domingo y cogía, me cambiaba de camiseta con el mismo maquillaje, por eso es como, sé el mismo maquillaje siempre a veces. Me cambiaba de camiseta, grababa el contenido, me volvía a cambiar otra camiseta, grababa, y así tenía entre 15 días a un mes, y este mes me descolocó un poco, tuvimos en mi familia, mi esposo tuvo un problema de salud ahí importante, estuvo Okay. internado en la clínica, entonces nos descolocó la dinámica familiar y de trabajo. Ya me perdí en redes, estuve posteando 2 veces por semana, pero para mí igual eso es un punto súper importante de clientes. A mí, yo tengo clientes ya, imagínate, de la Amazonía, que para mí es algo, wow, nunca nadie me hubiera conocido si no estuviera en Si no internet. fueras digital lawyer. Yes, exactamente, nunca me hubieran contratado del COCA para hacer una compañía, para hacer una asociación, etcétera. Entonces sí siento, o sea, sí es parte de mi trabajo, mi responsabilidad, crear ese contenido para las redes. Oye, ¿sabes qué? Te admiro muchísimo primero porque tú eres mamá, por ejemplo. Yo tengo la vida un poco más suelta y eso que yo no soy tan fan esto de que cuando eres mamá dejas otras cosas de lado. Yo entiendo que como tú es simplemente una cuestión de organización. Pero sí, la verdad es que yo... Delegación, creo que hay que recalcar delegación. Yo delego un montón. Yo tengo un equipo o red de apoyo importante que son mis suegros, que se encargan de si tienen, hay que llevarlo, recogerlo. Mi mamá, que si tiene las clases extra, lo lleva, lo recoge. Tengo 2 amigas, o sea, una amiga de mi hijo, la mamá de un amigo de mi hijo y la mamá de una amiga de mi hija, que me ayudan un montón con los regresos del colegio. O sea, tengo una red de apoyo. Yo en diciembre tengo que Impresionante. agradecerle y mandarles Bastantes regalos a regalos. toda mi red de apoyo. Sí, porque si no, no lo pudiera hacer. Si, sinceramente, creo que o uno, ¿cómo hace con el colegio, la ida, la regresada, las actividades extracurriculares, si los invitan a algún amiguito? O sea, si no tienes esta red de apoyo, Es salvo que imposible. tengas un chofer, lo veo imposible porque si te corta el trabajo. O sea, ir a ver, si te corta la dinámica, estás en una reunión y no llegaste. Y sabes que quién creería que en este tema de ser ahora home office y de ser emprendedores digitales, yo siento que el tiempo igual es súper importante. No es que como estás en tu casa, ahora sí puedes hacer cosas en la casa, y mentira, o sea, es como que se une todo y siento que es hasta Nunca, sí. peor. Sí, tal vez ese puede ser el tema. Si tú vienes a mi casa, tal vez no es la casa más perfectamente arreglada, o sea, se la ve que estamos ahí en el andar, pero bueno, no es una de mis prioridades. La prioridad es que se manejen los temas de los niños y que podamos ambos trabajamos, podamos hacerlo y cumplir con nuestros clientes también. Bueno, me alegro que tu día a día básicamente lo tengas súper bien organizado y sobre todo delegado y que al fin y al cabo sales. Sí, sí, También sí. También quería que nos compartas, por ejemplo, porque a veces cuando uno aprende, sobre todo en este tema de cursos o cualquier tema en general, ¿no? Yo siempre soy de las que, yo por ejemplo, cuando daba clases en la universidad, yo sé que a veces es un poco pesado porque le pones un nombre de un curso, algo ya así como conceptual y ya simplemente tiene una entrada un poco más pesada. Pero yo sí siento que uno aprende mucho con cosas que son un poco más light, como podcasts, documentales en Netflix, películas incluso en Netflix o cosas así, libros, no sé, audiolibros. ¿Tú qué parte de este tipo de cosas nos puedes recomendar? A ver, yo recomiendo un montón los podcasts. Yo tengo Además de muchísimo a Diario de una cargo. Girlboss. Además del diario de una Girlboss, te puedo recomendar Onda CEO, que Okay. es una chica que me encanta y son así como ligeros, pero aprendes, pero no te estás aburriendo. Guerra de Negocios, que es un podcast que me recomendaron hace un mes y me está encantando. Y en mi primer podcast que yo escuché es How I Built This Guy, How I Built This con Guy Raz. Te va Ajá. explicando y te va contando pues cómo cada uno empezó su emprendimiento. Me encanta, me encantó uno de Airbnb del año pasado, de cómo, imagínate, una empresa que estaba en el universo de crecimiento y luego les vino la pandemia y cayó
y qué es lo que están haciendo para reinventarse, etcétera. Entonces, consumo mucho podcast para desarrollo personal y profesional mío. También de repente escucho algo ligero, casos de crímenes. También hay una serie buenísima de podcast que se llama Serial, descubriendo crímenes, etcétera. Es vacancísima. Okay. Ya la Y estoy también anotando. el Netflix sí lo consumo más como para relajarme, más si es que vamos a ver películas o series. Mi esposo ama Suits, pero como porque somos abogados y nos encanta. Ay, qué chévere. Pero bueno, anoté todas por si acaso los que nos escuchan. Y cuando yo ponga este podcast, abajo les voy a poner cuáles son las recomendaciones que nos deja Melissa con respecto a los podcasts. Y ahora sí, para cerrar, Melissa, yo siempre hago una pregunta que de hecho, yo no sé si te conté, y a las oyentes sí les he contado, que yo empecé el podcast también en un tema ahí en medio de pandemia, donde yo conocí uno de los podcasts que a mí me encanta escuchar, que es de una española, que se llama Charuca. Y de hecho, no sé si algún día ella me escucha, espero que sí. Yo digo, yo le voy a robar este cierre de ella que me encanta, que es que ella pregunta si tuvieras un superpoder, ¿qué superpoder tendrías y para qué lo usarías? Es lo único que lo ha aumentado, pero me encanta esa porque te permite así como que salirte de la caja. Y en tu caso, Melissa, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo usarías? Bueno, yo creo que mi superpoder, si es que pudiera tener uno, fuera parar el tiempo o extender el tiempo, que a veces no podemos, que a veces no nos alcanza, ¿no? Y a veces uno tiene tantos planes que hacer y tantas ideas o tantos escenarios con nuestros mismos hijos o familias o con nuestras amigas y a veces no nos alcanza el tiempo. Yo creo que mi superpoder fuera extender el tiempo o a veces hacer más largas las horas. Yo creo que el tiempo es de los que más se repite, de los superpoderes que las Girl Bosses han pedido en este podcast. Es impresionante, pero el tiempo es, mira, del que no, es oro, total. O sea, time is money, eso es tan real en todo sentido, en todos los aspectos de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Melissa. Yo sé que igual es bastante complicado a veces atender un podcast entre semana. Ya lo habíamos coordinado con mucho tiempo de anticipación. Incluso yo le moví un poquito la hora porque estaba en otras cosas. Pero muchísimas gracias, Melissa, de verdad, por compartir nuestros conocimientos, por haber creado Digital Lawyer, que de verdad el contenido que nos compartes es increíble. Yo he aprendido un montón contigo. Muchísimas gracias por estar aquí y te dejo el micrófono para que te despides. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Repito también esas hermosas palabras para ti. Para mí el tema financiero, siempre se los comento a mis emprendedores, es un delegable número uno. Yo no me gusta, no domino, pero aprendo muchísimo de manera didáctica contigo para que no sea tan como no lo quiero ver. Así que me encanta también tu cuenta, me encanta el complemento que pueden ser, viste, financiero y legal. Son bases que tal vez los emprendedores pueden creer que los dejan a un lado, pero siempre digo, un emprendimiento para que sea sostenible no es marketing y ventas, tiene que tener fuertes las bases de todos tus aspectos para que realmente te dediques a ello y no pierdas dinero en el intento, sino que puedas ser verdaderamente un empresario. Pues sí, tienes muchísima razón. Esas son las bases. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Melissa. Muchísimas gracias a todas las que nos escucharon. Esto fue Diario de una Girl Boss. Bye, bye. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio. Qué felicidad que cada día seamos más y más mujeres empoderadas, girl bosses en esta comunidad. Muchas gracias por escucharnos y además quería recordarles que no se olviden que la segunda edición del Poder de tus Números, mi programa online, está ya disponible para que puedan estar en la lista de espera. Les voy a dejar aquí en la información el link, si no pueden ver el link en mi biografía en mi cuenta de Instagram @cintia.chacon.c. Gracias.